Yo creo que fue en el de ayer, no, o en el de antes de ayer. Creo que fue en el de antes de ayer. Estuvimos hablando bastante de Gaza y me acuerdo que hubo una discusión, conversación, depende cómo lo quieras ver, con una persona en el chat que reiteraba que no había un genocidio en Gaza. Y yo decía, mira, no depende mucho de la valoración que quiera hacer cada uno, sino de las definiciones que hay sobre el genocidio, ¿no? Y yo planteaba que a estas alturas ya la negación, esto era una opinión mía personal, que la negación de que en Gaza está teniendo lugar un genocidio es prácticamente una postura negacionista. Es decir, ha dejado de ser un análisis a ser una postura negacionista cuando tenemos las evidencias de los campos de concentración, de la creación del campo de concentración al sur de Gaza, cuando tenemos la evidencia de la hambruna planificada y cuando tenemos las declaraciones políticas de sus tomadores de decisiones. Es como que, aunque nosotros hayamos dicho desde octubre del 2023 que Israel había iniciado un genocidio en Gaza, podíamos entender durante un tiempo las discusiones sobre la definición. Pero realmente ya hace unos meses que no hay razón para discutirlo. Es un genocidio, es evidente, es nítido, es claro y es total. No hay mucha discusión al respecto, ¿no? Y decía en ese momento, es que si atendemos a las definiciones de genocidio, la verdad es que si lo de Gaza no es un genocidio, no existen los genocidios. Porque es uno de manual. Es absolutamente nítido el genocidio de Gaza. Absolutamente nítido. Bueno, y estuvimos hablando de ese tema bastante, ¿no? Y me parece que es interesante si lo tocamos durante un ratito. Sobre todo quiero ir a la cuestión de las definiciones. Y también me parece bastante interesante ver el por qué hay algunos actores internacionales, estoy pensando sobre todo en los gobiernos europeos, que aunque yo creo que entienden perfectamente que lo que hay en Gaza es un genocidio, no lo reconocen abiertamente porque eso tiene implicaciones legales para ellos. ¿De acuerdo? Por el tema de la convención. Iremos con eso. Gracias, por cierto, a Seibei por esa suscripción. 24 meses ya con nosotros, nivel 1. O sea, 2 años. Pues felicidades por esos 2 años aquí en Descifra. Y 23 meses, un mesecito menos. Lord Dragali, muchísimas gracias. Como siempre digo, pues en agosto la audiencia, ya sabéis que cae. Y es evidente, muchos están de vacaciones. Muchos de vosotros debéis estar de vacaciones. Y aún así estáis aquí viniendo a los directos. Y eso que no solemos tocar temas muy agradables. Yo no sé si os recomiendo que os vayáis de vacaciones y desconectéis el Twitch de Descifra durante unas semanas, ¿eh? Pero bueno, eso ya allá vosotros. Mirad, para el tema del genocidio, que es que insisto, nosotros en Descifra, y quiero hacer un disclaimer, en Descifra, a diferencia de muchos otros medios, no lo critico, o sea, a mí no me parece mal que un medio tenga una línea editorial muy clara. Al revés, me parece que está bien y que es normal. Ya sabéis que yo siempre he dicho que a mí lo único que me parece mal es cuando un medio tiene una línea editorial, pero no lo reconoce. Eso no me termina de gustar. Pero que un medio tenga líneas editoriales, me parece perfecto. Descifra, ya sabéis que somos un poquito laxos en ese sentido. Es decir, nosotros lo que nos marcamos como analistas internacionales es contaros las distintas versiones de los distintos actores implicados en cada proceso y a partir de ahí intentar de la forma más rigurosa posible llegar a un diagnóstico. Y nosotros hemos dicho desde octubre que lo que había en Gaza era un genocidio, pero no por ningún tipo de afinidad o ningún tipo de rechazo a uno u otro actor, que eso dependerá ya de cada persona a título individual. Yo creo que, quiero decir, no es muy difícil, si se sigue un poquito mi trabajo, saber si tengo afinidades o no en un caso o en otro, ¿no? Pero no es esa cuestión. Es decir, tú puedes tener afinidad por una u otra causa o rechazo por una y otra causa y aún así ser capaz de tener una visión objetiva sobre lo que está pasando y ser riguroso. Entonces nosotros, independientemente de la línea de cada uno de los miembros de Descifra, hemos dicho y hemos tenido un consenso bastante importante desde octubre de 2023, en Gaza hay un genocidio. Porque se cumplían las acciones del Estado de Israel y las declaraciones políticas de sus tomadores de decisiones. Y hemos dicho que ya desde hace unos meses, unas semanas, se ha intensificado tanto con la creación del campo de concentración, con la creación de la Fundación de Ayuda Humanitaria para Gaza, esa Fundación Pantalla, que ya no es ni siquiera, no tiene sentido que esté siquiera abierto al debate. Ya ha llegado un punto, para mí personalmente, es desde la creación de la Fundación para la Ayuda Humanitaria, para mí es desde ahí que se cruza la línea entre
creemos que es un genocidio, defendemos que es un genocidio, pero entendemos que puede haber cierto debate, desde un criterio plenamente riguroso y objetivo. Y con la creación de la fundación, desde mi punto de vista, se da el paso a partir de aquí, si niegas que está habiendo un genocidio en Gaza, tienes una posición negacionista de la realidad. Ya está, sin más. Gracias, por cierto, Fran Pixel. Bueno, vamos un poquito con el análisis, ¿vale? Mira, me viene perfecto que aparezca alguien como Jai BCN, porque una persona como Jai BCN, con una opinión similar, es la que disparó el otro día que tuviéramos esta discusión. Así que me viene perfecto que estés aquí un poco como contraparte, porque precisamente lo voy a explicar. No, Jai BCN, no todas las guerras son un genocidio, no todas las masacres son un genocidio. Genocidio no es una definición moral o ética. A ver, creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo en que un genocidio está mal, evidentemente. Creo que es evidente. Pero lo importante es que el término genocidio no es un término ético o moral, es un término descriptivo de la realidad, ¿vale? Porque mal están las matanzas, los asesinatos, hay muchas cosas que están mal y no son genocidios, no constituyen un genocidio. Genocidio es una categoría analítica aparte, además de todo. Bien, entonces, no todas las guerras son genocidios y no todas las matanzas son genocidios, pero hay una combinación, una forma de matar en connivencia con una serie de declaraciones y decisiones políticas que convergen en ser un genocidio, cuando se pone en común todo eso. No hay un genocidio en Ucrania, por ejemplo. Ya que nos hacéis las preguntas, no hay un genocidio en Ucrania. Y sí hay un genocidio en Gaza. ¿Significa decir esto que matar ucranianos está bien? No. Significa decir que son dos categorías analíticas distintas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a ir un poquito con las cosas que hay que entender. Primero, la convención. La convención. ¿Vale? Hay una convención que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se llama así tal cual, que se aprueba en el año 48. Se apoya, no sé si he dicho se apoya, pero bueno, se firma, digamos, se aprueba en el año 48. Y se aprueba 3 años después del holocausto, del genocidio alemán contra el pueblo judío, que fue un genocidio, evidentemente. De hecho, lo impulsa, no recuerdo quién era, pero bueno, era un jurista judío, vaya. Y se define, ¿no?, un poco lo que es el genocidio. Y esa convención la firman la práctica totalidad de los estados del mundo a día de hoy. Los estados europeos la firman todos, si no me equivoco. O sea, realmente casi todos los países del mundo firman la convención. Y aquí hay un primer elemento importante, como una especie de disclaimer antes de definir lo que es un genocidio según esta convención. Y estoy buscando aquí... esperad, que es que tengo aquí delante de la convención, quiero ver exactamente el artículo en el que se dice... O sea, voy a empezar un poco como por el final, ¿vale? Para que se entienda el por qué los actores europeos no están hablando de genocidio abiertamente, a pesar de que saben que hay un genocidio. No me cabe la menor duda porque no son tontos. Y porque tienen equipos legales y jurídicos que les explican lo que está pasando en Gaza y saben que en Gaza hay un genocidio. ¿Dónde está? Vale, aquí. Las partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la Convención y especialmente establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo 3, que ahora lo veremos. Más o menos lo que se explica, aquí también, las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que se comprometen a prevenir y sancionar. Bien, si un Estado, los actores europeos que son aliados de Israel y que además tienen contratos armamentísticos con Israel, reconocen que hay un genocidio en la Franja de Gaza, tienen que tomar, según la Convención, están obligados a tomar medidas para prevenirlo, dentro de su marco de actuación, que en este caso sería, pues evidentemente, todo lo que es la ruptura de los acuerdos comerciales con Israel, sobre todo en el campo armamentística, la ruptura de lazos diplomáticos, las presiones, las sanciones. Tendrían que hacer eso. Porque están sujetos como firmantes de la Convención no solo a reconocer que hay un genocidio, sino a, si reconocen que hay un genocidio, hacer lo que está en su capacidad legal, en su jurisprudencia,
para impedir o detener el genocidio, básicamente. ¿No te parece raro que el conflicto solo termine si Israel se rinde pero continúa si Hamás ataca? Es mentira, Jai. De hecho, me imagino que no tienes ni idea de lo que hablas, pues si no, no dirías esa tontería. Nosotros hemos contado aquí todos los acuerdos de paz frustrados entre Israel y Hamás, y lo que se ha sabido sistemáticamente es que había acuerdos que se firmaban por ambas partes, pero que después Israel rompía de manera unilateral. Es más, lo que Israel termina demandando siempre en las negociaciones a Hamás es un absurdo, porque es una rendición incondicional. Israel lo que dice es: vamos a parar los ataques si Hamás se desarma, abandona la franja de Gaza y nos quedamos nosotros el control de la franja. Es decir, una rendición incondicional, no es un acuerdo de paz. Pero bueno, estamos un poquito acostumbrados a algunos comentarios. Gracias, por cierto, Elend, y gracias, Eli Blanco. Bien, esto era como el empezar por el final, ¿vale? Lo que los actores estarían obligados a hacer en el caso de reconocer que hay un genocidio, sobre todo si ese genocidio lo está perpetrando un aliado con el que sostienen lazos comerciales y armamentísticos, ¿vale? Como es el caso de Europa. Ahora veamos. La Convención señala en el artículo 2 5 variables, 5 causales de genocidio. 5 hechos que si un Estado los hace contra un grupo, un Estado o una entidad con capacidad para efectuar un genocidio. Suele ser un Estado, pero no necesariamente tiene que ser un Estado. Es decir, por ejemplo, un grupo armado paraestatal o no estatal también puede llevar a cabo un genocidio. Lo que pasa es que tiene que tener las capacidades para ejecutarlo, ¿no? Que esto lo decís mucho con el caso de Hamás. Aunque en Hamás haya sectores que son abiertamente antisemitas, o antijudíos, sería más correcto, Hamás no tiene la capacidad material para efectuar un genocidio contra los judíos. Primero, porque no tiene control territorial sobre ningún espacio donde haya grandes grupos de comunidad judía. Y segundo, porque no tiene las capacidades armamentísticas para realizar un genocidio en Israel debido a la disparidad de fuerzas. Israel sí puede hacerlo en Gaza. Tiene las capacidades. ¿Ok? Intento explicarlo despacito, para que lo entiendan los que no parecen estar entendiéndolo. Sí, yo entiendo que quieras poner el punto de vista contrario, Jai, pero llega un momento en el que no es poner un punto de vista contrario, es negar la realidad. Esto lo hemos dicho muchas veces. No hay dos opiniones, por ejemplo, con respecto a las vacunas. ¿Funcionan o no funcionan? Hay una opinión científica, que es la de que funcionan, y una creencia extraña e infundada de que no funcionan. No son dos opiniones. Pues esto es un poco lo mismo. Ya no hay dos opiniones con respecto al genocidio. O sea, hay la evidencia y la negación de la evidencia. Sobre todo, insisto, esto es mi punto de vista desde que se crea la Fundación Humanitaria, con la cual Israel busca impedir la entrada de ayuda humanitaria para crear un campo de concentración en el sur de la franja, cosa que, por cierto, está consiguiendo. Bien, entonces, se establecen los 5 causales. Matanza de miembros del grupo, se cumple. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, se cumple. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, la hambruna planificada desde hace unos meses, se cumple. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, se cumple. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto entiendo que no se cumple. Esto, por ejemplo, se cumple, ¿sabéis dónde? En el caso de algunos gobiernos militares en América Latina, donde los hijos, sobre todo bebés o niños muy pequeños, de menos de 4 o 5 años, que eran secuestrados estamos hablando de países donde se cometieron en algunos casos genocidios ideológicos, donde se secuestraba a los niños, a los hijos de militantes asesinados, y se les transfería, sin que tuvieran suficiente edad para entender lo que estaba pasando, se les transfería a familias de aquellos que estaban perpetrando el genocidio. El caso más paradigmático o más estudiado es el caso argentino, donde el gobierno militar de Videla y otros mataba a los militantes de la izquierda nacional argentina y del peronismo y robaba a los niños, robaba a los bebés y se los daba, en muchos casos, a militares o afines al régimen o al gobierno militar. Para que veáis. Pero bueno, en Gaza es un caso un poco distinto en ese sentido. En cualquier caso, lo que se cumple claramente: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Bien.
Tomo un poquito de descanso. Es que quiero explicarlo bien, ¿eh? Me lo estoy tomando muy, muy despacito, muy calmado. Pero mira, lo dice Vitus, pasó en Argentina, exacto. Me estoy tomando despacito para que se entienda bien. Bueno, dicho lo cual, aunque esta es la definición, ¿ok? Que insisto, nace después del Holocausto, nace después del genocidio alemán contra el pueblo judío. Por cierto, un genocidio no tiene por qué completarse por completo para que sea un genocidio. ¿Ok? Porque esto, hay algunos argumentos negacionistas del genocidio en Gaza que lo que plantean es, bueno, pero todavía hay gazatíes vivos, por lo tanto no ha ocurrido un genocidio. Es como, bueno, ya. También hubo judíos, muchos judíos, afortunadamente, que sobrevivieron al Holocausto, y eso no hace que deje de ser un genocidio. Genocidio, el hecho es intentar hacerlo, no necesariamente completarlo, porque luego hay muchísimos factores que pueden impedirlo. En fin, más allá de la definición, como digo, de esos causales, hay un texto en la página web de las Naciones Unidas de Samantha Lakin que me parece bastante interesante, y voy a leeros varios párrafos, ¿vale? Según mi análisis de estudios pertinentes, dos críticas principales siguen estando al frente de las discusiones sobre el genocidio. En primer lugar, muchos consideran que su definición de grupos protegidos es demasiado estrecha. Y en segundo lugar, esto es muy importante para el caso del genocidio israelí contra los palestinos de Gaza, en segundo lugar, en muchos de los casos de conflicto violento es casi imposible probar el, quedaos con este concepto, dolus specialis. ¿Ok? Dolus specialis. El dolus specialis es la intención de el que perpetra el genocidio de perpetrar el genocidio. La intención específica de destruir al grupo. Claro, esto normalmente es difícil de probar. ¿Por qué? Pues porque nadie que haga un genocidio da una rueda de prensa y dice, hola, voy a hacer un genocidio. Eso no ocurre. Y evidentemente en Israel tampoco ha ocurrido. Pero que no se diga así, que no se hable en esos términos, no significa que no pueda probarse el dolus specialis, la intención específica de destruir. Nosotros, que hemos seguido muy de cerca el genocidio en Gaza, hemos publicado infinidad de declaraciones de miembros del gobierno de Israel que evidencian este dolus specialis. Y el dolus specialis tiene que salir de personas con poder en el grupo que quiere realizar el genocidio. Es decir, no es dolus specialis que un random israelí, que un ciudadano israelí sin ningún tipo de capacidad en la influencia del gobierno diga quiero exterminar a los palestinos. ¿Vale? Tienen que ser figuras con capacidad de decisión en Israel. Y nosotros nos hemos hartado en Twitter y en otros espacios de compartiros declaraciones de figuras del gobierno de Israel que evidencian la voluntad de exterminar a los palestinos. Con claridad. Es decir, no dicen vamos a hacer un genocidio, pero dicen cosas muy parecidas. Muy parecidas. Por ejemplo, voy a ir pasa que hablamos tanto de Israel que como para encontrar ahora, pero bueno, me cruzaré de vez en cuando con alguna. De hecho, creo que si busco ministro Israel me saldrá más fácil. Por ejemplo... Por cierto, mientras tanto, la más clara, yo siempre insisto en esto, es cuando desde Israel se dice hay que eliminar a Hamas, queremos exterminar a Hamas, y a posteriori se dice todos los gazatíes son potenciales miembros de Hamas. Eso te autohabilita a ti a matar a todos los palestinos de Gaza. Porque si quieres exterminar a Hamas y todos los palestinos de Gaza son potenciales militantes de Hamas, entonces potencialmente quieres exterminar a todos los palestinos de Gaza. Pero hay más. Hay más declaraciones que muestran este concepto que os tenéis que guardar del dolus specialis. Mirad. Que por cierto no es una cuestión de, insisto, de ética, ¿eh? Es más una definición concreta. Claro, joder, es que ¿sabéis qué pasa? Que me están saliendo todos los tweets que pusimos de cuando el ataque israelí contra Irán. Joder, entonces, claro, hasta que pase todos estos... Vale, mira, por ejemplo, ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, es decir, una figura decisiva para la colonización de Cisjordania. Una figura con poder, con capacidad de decisión en el gobierno de Israel, ni más ni menos. Cito,
es posible crear una situación en la que la población de Gaza en 2 años sea menos de la mitad de su tamaño actual. Según Smotrich, cito textualmente, fomentar la inmigración voluntaria desde Gaza dejaría claro para todos que hay un modelo, lo que pone a Israel en una posición totalmente diferente. Bien. Vale. Smotrich dice que entre el río y el mar solo puede existir la autodeterminación del pueblo judío y que los palestinos solo tienen 3 opciones: morir en Gaza, irse a otro país árabe, vivir en Israel sin derechos políticos. Es decir, 3 opciones, volvemos a lo mismo, declaraciones que evidencian el dolus specialis, en este caso del ministro de Finanzas. 3 opciones: apartheid en Israel, limpieza étnica, es decir, abandono de la franja, o genocidio, exterminio dentro de la franja. Más. Movimiento Conolo Nachala, con vínculos con el gobierno. Al principio será una base militar, se refiere a Gaza, luego un asentamiento civil. Está muy preparado para ser una colonia judía, se refiere a la franja de Gaza. Vale, más. Momentito. Ahora lo del Líbano. Es que estoy buscando ministro de Israel from descifra guerra y me salen un montón de cosas de... mira. Aquí. Nuevamente. Declaraciones directas del gobierno de Israel en agosto del 2024. Llevamos ayuda a Gaza porque no hay otra opción. Nadie nos deja hacer que 2 millones de civiles mueran de hambre aunque pueda estar justificado y sea moral. Vivimos hoy en una cierta realidad y necesitamos legitimidad internacional para esto. Puedo seguir, ¿eh? Es decir, hemos recopilado un montón. Puedo seguir si queréis. Se cumplen, como digo, las acciones concretas, que son punto A, B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que son matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Esto ya simplemente es genocidio, con esto. Pero además se cumple el dolus specialis de ministros del gobierno de Israel, que toman decisiones concretas al respecto y que es lo que complementa además esa declaración inicial de la Convención. Y luego hay muchos otros debates que se pueden tener. Veo a Jai hablando mucho sobre Hamás. Debate interesantísimo. Pero debería darte que pensar que para defender que Israel no está haciendo un genocidio en Gaza, tengas que hablar de algo radicalmente distinto.